Ahora vas a conocer la historia de 3 niños que recordaban otra vida y nadie puede explicarlo. ¿Qué harías si tu hijo de 3 años te dijera el nombre completo de una persona que murió hace décadas y si te describiera con detalle una casa en la que nunca ha estado? Piensa en esto por un momento. Un niño pequeño que apenas sabe atarse los zapatos, que todavía duerme con la luz encendida, de repente comienza a hablar de otra vida, con nombres, con fechas, con detalles que no debería conocer. ¿Locura? ¿Imaginación? ¿O algo que la ciencia aún no puede explicar del todo? Hoy voy a compartir contigo 3 historias reales, 3 casos documentados que han dejado perplejos a investigadores, científicos y familias enteras. Casos donde la línea entre lo imposible y lo real se vuelve tan delgada que duele. ¿Estás listo? Porque después de escuchar esto puede que nunca vuelvas a ver a los niños de la misma manera. Si conoces alguna historia asombrosa, extraña e inexplicable, escríbela en comentarios y todos sabremos que existen millones de casos que la ciencia y la humanidad no puede explicar. Comenzamos con la primera historia. James Leininger, el niño que descubrió lo imposible. Imagina esto, son las 2 de la madrugada. Tu hijo de 2 años grita desesperado desde su habitación. No es un llanto normal, es terror puro. Corres hacia él y lo encuentras sudando, pateando en el aire, gritando: «El avión está en llamas, no puedo salir, el hombre no puede salir». ¿Qué pensarías? ¿Una pesadilla infantil? Eso fuese exactamente lo que pensaron Bruce y Andrea Leininger la primera vez. Pero, ¿qué pasa cuando esa pesadilla se repite cada noche durante semanas? ¿Meses? ¿Años? James Leininger nació en 1998 en San Francisco. Un niño completamente normal, sonriente, juguetón. Pero cuando cumplió 2 años, algo cambió. Las pesadillas comenzaron. Y con ellas, algo mucho más inquietante. Los primeros indicios. ¿Has visto alguna vez a un niño de 2 años obsesionado con aviones de la Segunda Guerra Mundial? No con aviones de juguete modernos, no con helicópteros coloridos, sino específicamente con aviones de combate estadounidenses de los años 40. James dibujaba aviones constantemente, pero no cualquier avión, dibujaba Corsairs, F.R.U. Corsairs para ser exactos. ¿Cómo puede un niño de esa edad distinguir entre modelos específicos de aeronaves militares? Su padre Bruce era piloto comercial y ni siquiera él conocía esos detalles al principio. Pero lo más extraño no eran los dibujos, era lo que James decía mientras dibujaba. «Este es mi avión», decía señalando un Corsair. «Este se estrelló, aquí fue donde me dispararon». ¿Me estás siguiendo? Un niño de 2 años hablando en pasado sobre ser disparado en un avión. Piensa en eso, tus hijos de esa edad apenas pueden recordar lo que desayunaron, pero... James recordaba una guerra. Los detalles imposibles. Andrea, su madre, comenzó a anotar todo lo que James decía. ¿Por qué? Porque los detalles eran demasiado específicos para ser ignorados. James decía que su avión había despegado de un barco, no de una base aérea, de un barco. El Natoma, decía. Despegué del Natoma. Decía que había un hombre llamado Jack Larsen en su escuadrón, que lo habían derribado cerca de Iwo Jima, que su avión recibió un impacto directo en el motor, que no pudo escapar. Ahora pregúntate, ¿cómo un niño pequeño conoce el nombre de una isla del Pacífico de una batalla de 1945? ¿Cómo sabe de portaaviones? ¿Cómo conoce nombres de personas que nunca ha visto? Bruce Leininger, escéptico por naturaleza, decidió investigar. ¿Existió el USS Natoma Bay? Sí. Un portaaviones de escolta que participó en la batalla de Iwo Jima. ¿Existió Jack Larsen? Sí, un piloto que sirvió en ese mismo portaaviones y que sobrevivió a la guerra. ¿Casualidad? Espera, porque todavía falta lo más impactante. Una noche, James dijo algo que heló la sangre de sus padres. Antes me llamaba James Houston. James Houston. Bruce investigó los registros militares. Encontró algo que no podía explicar. El 3 de marzo de 1945, un piloto llamado James M. Houston Jr. murió cuando su avión fue derribado por fuego antiaéreo japonés cerca de Iwo Jima. Volaba desde el US Natoma Bay. Su avión recibió un impacto directo en el motor. Se estrelló en el océano. No sobrevivió. Todos los detalles que James Leininger había estado describiendo durante años coincidían perfectamente con la muerte de James Houston. Pero aquí viene la pregunta que te va a quedar dando vueltas. ¿Cómo es esto posible? Bruce contactó a Anne Barron, la hermana mayor de James Houston. Ella tenía más de 80 años. Cuando escuchó lo que el pequeño James decía, lloró. No de tristeza, de asombro. James Leininger describió detalles de la vida de
su hermano, que solo la familia conocía. Describió una fotografía específica. Describió cómo era James Houston de niño. Describió eventos familiares que nunca fueron documentados públicamente. Anne Barron le envió a la familia Leininger el álbum de fotos familiar. Cuando James vio las fotografías de James Houston, señaló una y dijo: «Ese soy yo». ¿Qué explicación racional existe para esto? ¿Telepatía? ¿Acceso a algún tipo de memoria colectiva? ¿O realmente hay algo que sobrevive después de la muerte? Aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Después de que la familia aceptó la historia de James y dejó de resistirse, las pesadillas desaparecieron. Gradualmente, James dejó de hablar de su otra vida. A medida que crecía, los recuerdos se desvanecieron como suelen hacer los recuerdos de la primera infancia, pero dejó algo atrás: evidencia documentada, testimonios verificables, coincidencias que estadísticamente son imposibles de explicar. Ahora te estoy haciendo pensar, si estas historias te están conectando con algo más profundo, te invito a que te suscribas al canal, porque lo que viene después es aún más impactante. Y créeme, vas a querer estar aquí para las siguientes historias. James Leininger ahora es un adulante joven. Vive una vida normal, pero su historia quedó documentada en libros, investigaciones universitarias y programas de televisión. Investigadores de la Universidad de Virginia estudiaron su caso durante años, y ninguno pudo ofrecer una explicación convencional que encajara con todos los hechos. Entonces, ¿qué te dice esto? ¿Que la muerte no es el final? ¿Que la conciencia puede transferirse? ¿O que hay fenómenos en este universo que la ciencia moderna simplemente no está equipada para comprender todavía? Guarda esa pregunta, porque la siguiente historia va a llevarte aún más lejos. Segunda historia: Shanti Devi, la niña que cambió la visión de la ciencia. Apareció un silencio que terminó con una bomba. ¿Puede un niño permanecer completamente en silencio durante los primeros 4 años de su vida y luego de repente comenzar a hablar con la fluidez de un adulto? Hablando no de caricaturas o juguetes, sino de una vida anterior completa. Shanti Devi nació en Delhi, India, en 1926. No pronunció una sola palabra hasta los 4 años. Sus padres estaban preocupados. Pensaban que podría tener algún problema del desarrollo. Pero cuando finalmente habló, lo que salió de su boca no fueron balbuceos infantiles. «Esta no es mi casa», dijo. «Mi casa está en Mathura». Mathura estaba a más de 120 kilómetros de distancia. Shanti nunca había estado allí. Su familia nunca había visitado ese lugar. Pero ella hablaba de Mathura como si hubiera vivido allí toda su vida. Piensa en esto. ¿Qué tan detallada es tu memoria de cuando tenías 4 años? La mayoría de nosotros apenas recordamos fragmentos, pero Shanti describía una vida entera con una claridad sorprendente. Decía que su nombre había sido Lugdi, que estaba casada con un hombre llamado Kedarnath, que tenían una tienda de telas, que vivían en una casa amarilla con puertas verdes en una calle específica de Mathura, que había muerto poco después de dar a luz a su tercer hijo. «Morí en el parto», decía con una tristeza profunda en sus ojos de niña. «Mi bebé sobrevivió, pero yo no». ¿Un niño de 4 años hablando de morir en el parto? ¿Describiendo el dolor? ¿La desesperación de dejar a sus hijos? Esto no es imaginación infantil normal. Esto es otra cosa. Los padres de Shanti, al igual que Bruce Leininger, eran escépticos. Pensaban que era una fase, una fantasía elaborada. Pero Shanti no dejaba de hablar de Mathura. Lloraba por sus hijos, mencionaba nombres específicos de familiares, describía rituales religiosos que se hacían en esa casa. Un día, un pariente de la familia vino de visita desde Mathura. Shanti lo vio y gritó: «¿Tú conoces a mi esposo? ¿Tú conoces a Kedarnath?» El hombre quedó helado. Efectivamente, conocía a un comerciante llamado Kedarnath que había perdido a su esposa, Lugdi, años atrás. Ella había muerto en complicaciones del parto, exactamente como Shanti describía. ¿Coincidencia? Sigue escuchando. La historia de Shanti llegó a oídos del líder independentista Mahatma Gandhi, quien estaba fascinado por estos fenómenos. Se formó un comité de investigación con académicos, científicos y ciudadanos prominentes. Querían probar si Shanti realmente sabía lo que afirmaba saber. La llevaron a Mathura sin avisarle a nadie de su llegada. No le dijeron nada sobre la ruta, no le mostraron mapas, solo le dijeron que irían a un lugar. ¿Qué crees que pasó? Cuando el tren se acercó a la estación de Mathura, Shanti comenzó a llorar de emoción. «Ya estamos cerca, reconozco este lugar». La bajaron del tren y le dijeron: «Llévanos a tu casa».
Shanti, una niña de 9 años, que nunca había estado en Mathura en su vida actual, caminó directamente por las calles, dando indicaciones precisas, hasta llegar a una casa amarilla con puertas verdes. La casa de Kedar Nath, la casa donde Lugdi había vivido y muerto. Kedar Nath estaba ahí, acompañado de sus hijos. El comité no le había dicho a Shanti quién era él. Querían ver si lo reconocía. Shanti lo miró y se derrumbó llorando. «Eres tú, eres mi esposo». Pero aquí viene lo más impresionante. Kedar Nath, escéptico y visiblemente incómodo, decidió ponerla a prueba. Le hizo preguntas que solo Lugdi podría responder. Detalles íntimos de su matrimonio, conversaciones privadas que nunca compartieron con nadie, costumbres específicas que tenía Lugdi. Shanti respondió todo correctamente. Le preguntó dónde habían escondido cierta cantidad de dinero en la casa. Shanti caminó directamente a un lugar específico del suelo, señaló y dijo: «Aquí, bajo esta tabla». Levantaron la tabla. El escondite estaba ahí, aunque ya vacío. Kedar Nath había recuperado el dinero años atrás, después de la muerte de Lugdi, pero nadie, absolutamente nadie, aparte de él y Lugdi, sabía de ese escondite. ¿Cómo explicás esto? ¿Cómo una niña de 9 años sabe dónde un matrimonio escondió dinero en secreto? Lo más doloroso vino después. Shanti vio a los hijos de Lugdi, ahora adolescentes. Los abrazó llorando. Les habló con un amor maternal imposible para una niña de su edad. Les dijo cosas que solo una madre les diría. Detalles de cuando eran bebés, canciones que les cantaba, cómo los alimentaba. Los hijos de Lugdi, profundamente conmovidos, no supieron cómo reaccionar. Cómo aceptar que esta niña pequeña podría ser, de alguna forma, su madre. El comité de investigación, liderado por el Premio Nobel de Literatura, Rabindranath Tagore y otros académicos, publicó un informe oficial. Documentaron más de 24 afirmaciones específicas que Shanti hizo y que fueron verificadas como correctas. Ninguna podía ser explicada por medios normales. No había internet en 1985, no había televisión, los registros públicos eran limitados. No había forma de que una niña de Delhi supiera detalles íntimos de la vida de una mujer que murió en Mathura años antes de que ella naciera. Entonces, ¿qué queda? ¿Fraude masivo? ¿Una conspiración que involucró a decenas de personas, incluyendo académicos respetados y líderes nacionales? ¿O la posibilidad de que Shanti realmente recordaba una vida anterior? Shanti Devi vivió hasta 1987. Nunca se casó. Decía que ella había estado casada en su vida anterior y que su corazón seguía perteneciendo a Kedar Nath. Trabajó modestamente y evitó la fama. Dio algunas entrevistas en su vida donde reafirmó todo lo que había dicho de niña. Cuando le preguntaban cómo se sentía con esos recuerdos, respondía con una tristeza profunda. Es una bendición y una maldición. Saber que la muerte no es el final es reconfortante, pero recordar la vida que perdiste, los hijos que dejaste atrás, eso duele todos los días. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Si estas historias son reales, si estos niños realmente recuerdan vidas pasadas, ¿qué significa para ti? ¿Para tu vida? ¿Para tus miedos sobre la muerte? Suscríbete ahora porque la última historia que voy a compartir te va a dejar sin palabras. Es la más reciente, la más documentada y quizás la más perturbadora. Antes de continuar con la tercera historia, detente un segundo, respira, piensa en lo que acabas de escuchar. 2 casos, 2 continentes diferentes, décadas de separación, pero el mismo patrón. Niños pequeños con recuerdos imposibles, detalles verificables, coincidencias estadísticamente imposibles. ¿Todavía crees que es solo imaginación? Tercera historia. Ryan Hammons, el niño que lloraba por una vida glamorosa. ¿Qué pensarías si tu hijo de 4 años que vive en un pueblo pequeño de Oklahoma de repente comienza a llorar por su otra mamá en Hollywood? Si te dice que tenía una piscina grande, que bailaba en escenarios, que conocía gente famosa. Ryan Hammons nació en 2005 en Muskogee, Oklahoma, un pueblo tranquilo donde el glamour de Hollywood parece a millones de kilómetros de distancia. Su madre, Cindy, era una empleada administrativa. Su padre, un oficial de policía, no tenían conexión alguna con el mundo del entretenimiento. Pero cuando Ryan cumplió 4 años, comenzó a tener pesadillas violentas. Despertaba gritando sobre Hollywood, sobre luces, sobre bailar. Y luego comenzó a hablar. «Mamá, esa no eres tú», le dijo un día a Cindy.
Mi otra mamá vive en Hollywood. Tengo que volver con ella. Obsesión con el Hollywood. Dorado Ryan no se interesaba por películas modernas. No le importaban los superhéroes o las animaciones. Estaba obsesionado con películas antiguas en blanco y negro, películas de los años 30 y 40. Como un niño de 4 años se obsesiona con cine clásico, dibujaba constantemente. Pero no dibujaba dinosaurios o autos, dibujaba escenarios, reflectores, personas con ropa elegante de época, mujeres con vestidos largos y hombres con trajes impecables. Yo bailaba ahí, decía señalando sus dibujos. Yo hacía que la gente se riera. Yo era importante. Cindy estaba desconcertada. Su familia era cristiana, baptista. No creían en la reencarnación. Para ellos esto era, francamente, perturbador. Su hijo hablando de otra vida, eso iba en contra de todo lo que les habían enseñado. Cindy decidió buscar ayuda. Fue a la biblioteca y sacó libros sobre Hollywood antiguo. Pensó que quizás si Ryan veía imágenes, dejaría de obsesionarse, o tal vez encontraría algo que explicara sus recuerdos. Una noche, mientras hojeaban un libro sobre Hollywood, Ryan señaló una fotografía en blanco y negro. Era una escena de una película antigua. Varios hombres en trajes, un set elegante. «¡Ese soy yo!», gritó Ryan señalando a un hombre en la fotografía. «¡Ese soy yo!». Cindy miró la fotografía. No había nombres. No había pie de foto identificando a los actores. Era simplemente una escena de una película olvidada de 1932 llamada Night After Night. Pero Ryan insistía. «Ese soy yo. Yo estaba en esa película». A partir de ese momento, Ryan comenzó a compartir detalles específicos de su vida en Hollywood. Decía que había bailado en Broadway, que había trabajado en una agencia, que había tenido 3 matrimonios, que tenía 2 hermanas, que había viajado a París, que su nombre tenía que ver con mapas o planos de calles, que había cambiado su nombre porque su nombre real no era suficientemente hollywoodense. Describía su casa con una piscina enorme. Hablaba de autos lujosos. Mencionaba que había muerto de un ataque al corazón, que tenía 61 años cuando murió, pero que se sentía mucho más viejo por dentro. Estos no son los detalles vagos de la imaginación de un niño, son afirmaciones específicas y verificables. Cindy, desesperada por respuestas, contactó al Dr. Jim Tucker de la Universidad de Virginia. El Dr. Tucker lleva décadas estudiando casos de niños con recuerdos de vidas pasadas. Su trabajo es riguroso, científico, escéptico, no acepta casos sin evidencia sólida. El Dr. Tucker aceptó investigar el caso de Ryan. Lo primero que hizo fue identificar a la persona en la fotografía que Ryan había señalado. No fue fácil, era un actor sin crédito en una película menor de 1932. Pero después de semanas de investigación en archivos cinematográficos lo encontraron. Su nombre era Marty Martin, un bailarín, coreógrafo y eventualmente agente de Hollywood. Había trabajado en Broadway, había estado en varias películas en papeles pequeños, había trabajado en una agencia de talentos, había muerto en 1964. Y adivina qué, todos los detalles que Ryan había estado compartiendo durante años coincidían con la vida de Marty Martin. Marty Martin había tenido 3 matrimonios, tuvo 2 hermanas, viajó a París, cambió su nombre. Su nombre real era Martin Kolinsky. Vivía en una casa lujosa en Hollywood con una piscina grande. Murió de una hemorragia cerebral este hecho. Ryan lo describió como si su cabeza explotase. Aquí está lo más impactante. Ryan había dicho que tenía 61 años cuando murió, pero el certificado de defunción de Marty Martin decía que tenía 59 años cuando murió. Los investigadores pensaron que Ryan se había equivocado, pero decidieron investigar más a fondo. Encontraron registros del censo que revelaron que Marty Martin había mentido sobre su edad durante años para parecer más joven en Hollywood. Su verdadera edad en el momento de su muerte era 61 años. Ryan tenía razón, los registros oficiales estaban equivocados. ¿Cómo un niño de Oklahoma sabía la edad real de un actor fallecido cuando ni siquiera los registros públicos la tenían correcta? Dr. Tucker localizó a la hija de Marty Martin. Ella ya accedió a reunirse con Ryan, aunque con escepticismo comprensible. Imagina que alguien te dice que tu padre reencarnó en un niño pequeño. ¿Cómo reaccionarías? Cuando Ryan la vio, le habló de cosas que solo Marty Martin sabría. Detalles de la personalidad de su padre, costumbres que tenía, cosas que hacía en casa que nunca se documentaron públicamente. La hija de Marty Martin no supo qué decir. No sabía si creer completamente, pero admitió que lo que Ryan decía era inquietantemente preciso. Ryan ahora es un adolescente. Al igual que James Leininger, sus recuerdos de su vida pasada
se han desvanecido en su mayoría. Ya no habla de Hollywood, ya no llora por su otra mamá. Vive una vida normal de adolescente en Oklahoma, pero dejó atrás un caso documentado meticulosamente. El Dr. Tucker publicó su investigación en revistas académicas. Ryan apareció en documentales. Su caso fue verificado una y otra vez y... Aquí viene la pregunta grande, la que debería quitarte el sueño esta noche. Si Ryan realmente era Marty Martin, ¿qué eres tú? ¿Quién fuiste? ¿Hay recuerdos enterrados en lo más profundo de tu mente de vidas que viviste antes? ¿Y qué pasa cuando morimos? Simplemente regresamos. 3 historias, 3 niños, 3 continentes, 3 épocas diferentes, pero un patrón consistente e inquietante. Niños pequeños con recuerdos imposibles, detalles verificables, coincidencias que estadísticamente no deberían existir, investigadores, científicos, escépticos, todos llegando hacia la misma conclusión incómoda. No pueden explicarlo con la ciencia convencional. Entonces, ¿qué queda? ¿Fraude? ¿Cómo organizás un fraude que involucra a familias humildes, investigadores universitarios respetados, registros históricos y testimonios de decenas de personas? ¿Y por qué? No hay dinero masivo en esto. Estas familias no se hicieron ricas. Muchas sufrieron críticas y burlas por compartir sus historias. Telepatía, acceso a algún tipo de memoria colectiva universal, tal vez. Pero eso todavía no explica por qué estos niños específicos acceden a la memoria de personas específicas con las que tienen conexiones extrañas. ¿O realmente hay algo que sobrevive a la muerte? ¿Algo que puede trasladarse a un nuevo cuerpo? ¿Algo que llamamos alma, conciencia, esencia? Piensa en esto, si la conciencia puede sobrevivir a la muerte y transferirse, ¿qué significa eso para cómo vives tu vida ahora? ¿Cambia algo? ¿Tus prioridades, tus miedos, tu forma de tratar a otros? Si has llegado hasta aquí, si estas historias te han hecho pensar, si sientes esa incomodidad existencial que viene de cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad, entonces has entendido el punto. No dejes que esto termine aquí. Suscríbete al canal, dale like a este video, compártelo con alguien que necesite cuestionar su realidad, porque vamos a seguir explorando estos misterios. Vamos a seguir haciendo las preguntas difíciles, las preguntas que la mayoría prefiere ignorar. La Universidad de Virginia lleva más de 50 años documentando miles de casos como estos, casos donde niños recuerdan vidas pasadas con detalles verificables. No son 3 casos aislados, son miles, de todo el mundo, de todas las culturas, de todas las religiones. ¿Qué te dice eso? ¿Que hay algo real detrás de esto? ¿O que los humanos somos excepcionalmente buenos para engañarnos a nosotros mismos? La respuesta a esa pregunta... Bueno, esa respuesta tienes que encontrarla tú. Pero al menos ahora tienes la información. Ahora sabes que estos casos existen, que han sido documentados, que han sido investigados por científicos serios con metodologías rigurosas. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que veas a un niño pequeño hablar de cosas que no debería saber, de lugares que nunca ha visitado, de personas que nunca ha conocido, tal vez lo escuches un poco más atento. Porque si estos 3 niños recordaban otra vida, ¿quién dice que no hay más? ¿Quién dice que tú no tienes recuerdos enterrados esperando salir? ¿Y quién dice que cuando todo termine, realmente termine? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y eso es exactamente lo que las hace tan importantes. Gracias por escuchar, gracias por mantener tu mente abierta, y gracias por atreverte a cuestionar lo que te han dicho que es posible. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando lo imposible.